La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Neuroseguridad y Neuroliderazgo, el futuro de la seguridad y salud en el ámbito empresarial. Hoy nos acompaña nuestra experta Marla Castillo, médico especialista en salud ocupacional. Doctora Marla, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Quiero saludar a todas las personas conectadas a Positiva Educa, darle las gracias por esta invitación y un saludo para todos. Claro que sí, doctora, bienvenida. Y bueno, como siempre te dejo entonces con nuestros asistentes para que iniciemos este importante taller web. El título de nuestra conferencia es Neurociencias aplicadas a las organizaciones para salvar vidas. El objetivo de esta charla es sensibilizar a los que trabajan en seguridad acerca de los principales hallazgos de las neurociencias y su impacto en el liderazgo y la gestión de las personas. Mi propósito es hacer un reconocimiento, felicitar a todos esos líderes que han dedicado sus esfuerzos para salvar vidas, construyendo culturas seguras, que les sirva esta charla de motivación para que avancen en el conocimiento del cerebro y lo apliquen para la consecución de los objetivos planteados. Desde mi experiencia, siempre he pensado que detrás de nuestros trabajadores siempre hay un niño, un hijo, una hija
una madre, un padre, una esposa, un esposo que los espera en casa. Siempre es importante hacer un honor y una mención especial por la vida de estos trabajadores. Los trabajadores que un día salieron de sus hogares para buscar el pan de sus familias y que nunca regresaron a sus casas. En honor a ellos hay que siempre recordarlos, nuestros amigos, los padres, los hijos que nunca pudieron volver. También quiero contarles sobre una doctora que toda su vida se dedicó a servir, a curar, a prevenir y a salvar vidas. Hace 12 años se enfrentó a su misión más importante, salvar la vida de una persona que la amaba desde siempre, que confiaba plenamente en ella. Sin embargo, puedo verla como desesperada buscaba una solución, una oportunidad, una mínima esperanza para salvar esa vida tan valiosa para ella. Esta doctora no pudo cumplir su misión. Esta doctora perdió a su padre, que lo amaba. En sus manos nunca encontró la fórmula para impedir que muriera. Esa doctora era yo. Mi padre falleció y en ese entonces comprendí que solo Dios es el dueño de la vida, que yo y todos los que trabajamos en seguridad somos solo unos instrumentos para ayudarlo a salvar esas vidas. Realmente hay muchos que, como yo, nos dedicamos a proteger la vida de los trabajadores, a propiciar ambientes saludables, organizaciones seguras, pero muchas veces los resultados del desempeño no son los esperados. Muchas veces perdemos vidas de esos compañeros de trabajo, de esas personas que conocemos y de las que nunca hemos visto, pero que están bajo nuestra responsabilidad. Yo quiero hoy exaltarlos para que nunca podemos rendirnos. Hay que perseverar en esa misión. No importa que los resultados a veces no muestren lo que esperamos. Créanme que siempre valdrá la pena intentarlo. Quiero seguir con una frase de Sócrates, ese filósofo que vivió en el siglo V antes de Cristo, ese que se autodenominaba ignorante en algunos aspectos del conocimiento, ese que el oráculo de la época decía que no existía un ser más sabio en la tierra que él. Sócrates siempre consideró que el mayor de todos los misterios era el hombre. Por eso, el hombre siempre ha ido a la conquista del conocimiento. Miren cómo en 1969 pisó la superficie lunar, puso la bandera de los Estados Unidos de América. Y él siempre buscando esas respuestas que aún no tenemos. Los últimos 60 años, el hombre ha aumentado y ha avanzado en el descubrimiento de los misterios del cerebro. En el 2014 se acerca con ese proyecto que los Estados Unidos de América hicieron para descubrir cómo es el comportamiento y hasta dónde podemos vislumbrar los misterios de ese cerebro. Por eso hoy, entrando en materia, quiero definirles qué son las neurociencias. Las neurociencias no son más que un conjunto de disciplinas que utilizan el conocimiento científico del cerebro para acercarse a comprender los mecanismos que regulan el comportamiento humano. Y quiero detenerme un poco en este concepto porque les quiero comentar que existen dos vertientes que sobresalen. Una vertiente que ama ese prefijo neuro. Todo lo que dice neuro nos parece interesante, apasionante y digno de escuchar. Pero también hay otra vertiente que le tiene miedo, fobia o desconoce de qué se trata ese prefijo neuro.
inclusive lo consideran como una moda. Quiero invitarlos a todas y a todos los que están conectados, incluso a estas dos vertientes, para que por favor indaguen un poco más en el PubMed, que es un buscador donde encontrarán más de 14.000 artículos científicos, revistas científicas. Por ejemplo, encontrarán el Premio Nobel de la Medicina que le dieron a Eric Kandel cuando descubrió que la neuroplasticidad era la base del neuroaprendizaje y de la memoria. Pudo describir cómo se producen las proteínas en la sinapsis. Pudo describir cómo podemos aprender y modificar las neurociencias. Llegaron para enseñarnos muchas cosas que nosotros desconocíamos. También podemos ver los avances del conocimiento del cerebro con nuestro referente, el Dr. Thatcher, que ha encontrado más de 6.000 referencias del comportamiento normal que se puede considerar como comparación para nosotros poder hacer un monitoreo a través de las herramientas de neurofeedback de la revolución 4.0. Realmente nosotros tenemos en nuestras manos un nuevo avance de estas neurociencias. Nosotros podemos hacer muchas cosas que aún no hemos hecho y no es vano decir que vale la pena intentarlo. Quisiera hablar un poco del funcionamiento del cerebro. Nosotros sabemos por Marlene que él hablaba de que había un cerebro triuno, un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y un neocórtex. Que el más antiguo de todos, el reptiliano, el que nos ha permitido vivir a través de los años, el cerebro instintivo y de la supervivencia, es el que nos permite actuar en el momento presente, aquí y ahora. Si de pronto sale un animal que nos quiere morder, un perro, nosotros no vamos a pensar, ¿será que corro o no corro? Nosotros actuamos de inmediato. El límbico nos lleva a esas memorias o emociones y experiencias vividas. Y el neocórtex, el cerebro más nuevo, es el que nos ayuda a tener razón, racionamiento y reflexión. Poner en práctica esas funciones superiores que nos distinguen de los demás mamíferos. Pero estos cerebros no actúan en forma separada. Ellos están unidos por millones de neuronas que se intercomunican unos con otros y que cumplen una maravillosa función dentro de nuestro cerebro. Quisiera hablar un poco de ese mecanismo básico de supervivencia. Todos nos enfrentamos a una realidad que para algunos es una amenaza y para otros es una oportunidad. De esto veremos más adelante, pero siempre hay una comunicación entre esa amígdala y ese neocórtex, ese lóbulo prefrontal que nos ayuda a analizar con la razón lo que está sintiendo nuestra emoción. Realmente nosotros podríamos decir que la biología, ese sistema hipotálamo, hipófisis y adrenalina, que se generan esos neurotransmisores, son los que nos dan a nosotros la oportunidad para seguir vivos en un momento de peligro. El cortisol que generamos nos lleva a movernos, nos lleva a huir, nos lleva a enfrentarnos o nos lleva a congelarnos. Realmente el cerebro es el órgano más importante y siempre va a tender a automatizar nuestras acciones. Para ello, siempre va a basarse en esas memorias que tenemos grabadas en nuestras experiencias anteriores, esas conductas aprendidas que luego se van a convertir en esos hábitos que nos caracterizan nuestro comportamiento. ¿Eso por qué lo hace nuestro cerebro? Porque debe economizar energía. Es un tema fisiológico. El cerebro es un órgano que pesa el 3% del peso total del cuerpo. Y con ese peso, solamente ese peso hace que gaste el 25% de esa energía total que tenemos. Cuando nosotros aprendemos o tenemos que llevar ese conocimiento nuevo en nuestras organizaciones, el cerebro tiene que gastar más energía. Utilizar la conciencia implica un mayor gasto de energía. El cerebro compite entonces con nuestro cuerpo. El cuerpo que necesita esa energía para poder moverse, para poder mover los músculos,
necesita competir con el cerebro a través del área prefrontal. Por eso es tan difícil los cambios, es tan difícil ser conscientes, pero de eso se trata. Vamos a tratar de ver cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente. El cerebro no es más que el hardware, los tejidos, las células, todo lo que conforma morfológicamente nuestro cerebro. ¿Y qué es la mente? El software. Son los sistemas o los procesos cognitivos, las funciones que nosotros realizamos, como la atención, la motivación y todas esas funciones ejecutivas que nosotros hacemos en la base de esa morfología cerebral. Entonces, vamos a definir qué es el neuroliderazgo. Una vez visto que el cerebro es un órgano tan importante que a veces nos pensamos, ¿nosotros tenemos libre albedrío o es el cerebro el que rige nuestro comportamiento? Cuando nosotros hablamos de neuroliderazgo, nos acordamos de Daniel Rock. Fue la primera persona que habló de esta disciplina. El neuroliderazgo es una disciplina que se basa en desarrollar destrezas del liderazgo, entendiendo el funcionamiento del cerebro para aplicarlo en cada proceso que el líder necesita para desarrollar las destrezas que quiere desarrollar. Nosotros dentro del neuroliderazgo podemos decir que ejercemos varias funciones cerebrales superiores. Entre ellas mencionemos, por ejemplo, la atención. La atención que es prácticamente la puesta en marcha de los procesos cognitivos para procesar la información que nos llega desde los sentidos. Nosotros tenemos varios tipos de atención. Una atención focalizada, que no es más que la capacidad que tenemos los seres humanos de centrar nuestro foco atencional en un objetivo, en un estímulo, en una meta. Es lo que buscamos los neurolíderes. Realmente para eso tenemos una gran ayuda de nuestra amiga Sara. Sara, que es el sistema reticular ascendente. Ese Sara que nos ayuda a escoger de todos los estímulos que están alrededor de nuestro medio ambiente, alrededor de nuestra vida, escoger los que realmente son relevantes. Cuando nosotros hablamos de Sara, traigo a mi mente los tipos de personalidad desde el punto de vista de las neurociencias. Sabemos, por ejemplo, que las personas SIC, las personas que son introvertidas, que se alejan de las amenazas, tienen una activación mucho más aumentada que las personas SAC que se acercan a la recompensa, es decir, los extrovertidos. Nosotros podemos decir que estas personas con personalidad SIC son las que evitan el tumulto, evitan el ruido, evitan esa luz tan encendida. Las personas SAC son las que necesitan activarse, por eso tienen el volumen del televisor alto, por eso hacen que las personas prendan la luz. Realmente nosotros tenemos que saber como neurolíderes cuál es el tipo de personalidad de nuestros equipos. También tenemos una atención alternada. Esa es la atención que tiene nosotros la capacidad de alternar ese foco de atención. Cuando nosotros hacemos una tarea, enfocamos la tarea, realizamos la tarea y luego desenfocamos para enfocarnos en otro elemento que tengamos que realizar. Sin embargo, la atención dividida, muchos nos sentimos orgullosos de poder hacer dos tareas a la vez. La atención dividida pone de manifiesto esas situaciones donde hay que ejecutar más de una tarea en forma simultánea. Créanme que la atención dividida es la que ocasiona en la mayor frecuencia los accidentes laborales. Por eso, nosotros como neurolíderes vamos a enfocar nuestra atención y nuestra concentración en un estímulo. Vamos a filtrar estos estímulos ambientales para tratar de no distraernos, seleccionando y diciendo cuáles son los estímulos que realmente son relevantes para darles prioridad, para estar con nuestra mente y nuestra concentración y nuestra atención fijados en esa tarea, para hacer un procesamiento más profundo de nuestra conciencia. Podemos definir
La atención como esa cualidad de la percepción. Todos podemos percibir, pero cada uno percibe de manera diferente. Tenemos que tener un foco de atención y una concentración. Pero ¿cómo el neurolíder logra eso en su trabajador? Realmente debemos conocer cuáles son los perfiles motivacionales que hacen que ese núcleo accumbens libere la dopamina. Cuando logramos liberar dopamina, es el inicio de la acción, es lo que motiva a que se produzca adrenalina y nos lleve a la acción, para luego ejercer esa tarea o esa misión que nos piden y generar la serotonina, que no es más que mantener el bienestar de haber conseguido lograr el trabajo bien hecho. Cuando nosotros hablamos de concentración y de atención focalizada, tenemos que hablar del nivel de arousal, el nivel de activación que tiene nuestro trabajador. No podemos pretender que nuestro trabajador haga una misión, una tarea, a través de unas ondas donde el sueño predomina, el aburrimiento. Debemos tener una mínima activación ideal para poner en alerta a ese trabajador para ejecutar una tarea. Esta mínima activación inicial la da ese estrés que todos conocemos como el estrés bueno. Ese estrés que nos lleva a liberar la dopamina y la adrenalina para actuar. Cuando nosotros aprendemos como neurolíderes a manejar entre los niveles mínimos permitidos a máximos permitidos, nosotros vamos a tener ese trabajador en las óptimas condiciones para ejercer un trabajo, una labor, un procedimiento de trabajo seguro. Cuando nosotros no sabemos hasta dónde podemos pedirle o exigirle a un trabajador, este trabajador va a entrar en ese estrés que produce trastornos en la salud, que produce ansiedad, burnout, inclusive pánico. Realmente en esto juega mucho la experiencia del neurolíder. Todos tenemos que tener un foco de atención, todos tenemos que saber motivar a nuestros trabajadores, todos tenemos que estar en la tarea, en el aquí, en el ahora y concentrarnos para poder ser conscientes de lo que hacemos. Si hablamos de la toma de decisiones, sabemos por muchas personas, por muchos científicos, por muchas investigaciones, que la gran mayoría de nuestras decisiones las tomamos de una forma no consciente, desde el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Realmente nosotros, a medida que vamos avanzando por el mundo, vamos grabando nuestras experiencias, tenemos unas memorias emocionales. Ese cerebro reptiliano que nos permite sobrevivir está muy cerca de la amígdala, de ese cerebro límbico que nos dice si aceptamos la invitación o si la rechazamos, que nos dice si ponemos la mano en el fuego o si la dejamos. Ese cerebro que nos ayuda a sobrevivir. Y la gran mayoría de nuestras decisiones las tomamos basadas en esas experiencias anteriores. Pero un mínimo porcentaje es cuando nosotros podemos tener la razón actuando, cuando el lenguaje, el aprendizaje y la lógica intervienen, es decir, nuestro cerebro consciente. Cuando nosotros tenemos la oportunidad para tener una alternativa, para conocer dos opciones, tenemos esa forma de decidir. Es decir, podemos evaluar costo-beneficio. Las neurociencias nos han demostrado que decidimos muchas veces en forma no consciente, pero también podemos decidir en forma consciente cuando tenemos los datos que nos permiten analizar, evaluar, planificar y llevar una meta hasta su culminación. Nosotros tenemos una habilidad, nosotros tenemos una función muy importante que solo la tiene el cerebro. Esta se llama la metacognición. Es cuando nosotros evaluamos nuestro propio conocimiento. ¿Qué tanto sé para tomar esa decisión? ¿Qué tan bien actué al hablar con mi subalterno? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy haciendo las cosas bien?
Esta metacognición de autoevaluarnos solo lo hace el cerebro. El pulmón, por ejemplo, lo único que hace es respirar, pero nunca el pulmón se pregunta, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy respirando como debiera? Entonces, el cerebro es un órgano interesante, es un órgano muy especial. Por eso, quiero decirles la buena noticia que todos podemos ser creativos. Y al hacer que los trabajadores fomenten esa creatividad, vamos nosotros a lograr solucionar problemas. La creatividad no es lo mismo que innovar. Crear es algo distinto. Crear es salir de la nada y crear algo nuevo. Innovar es modificar todo lo que nosotros tenemos para crear algo diferente, útil y que se ajuste a la necesidad de las personas. Entonces, desde las neurociencias, nosotros no podemos decir que sabemos cómo se produce la creatividad, de dónde, de qué estructura del cerebro se produce. Pero sí podemos impulsar para que nuestros trabajadores puedan ser creativos, puedan buscar soluciones a los problemas. Realmente nosotros podemos decir con sincera y con certeza que no solamente los que son frontales derechos son creativos. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. Podemos saber, por ejemplo, que para impulsar la creatividad, nosotros podemos definitivamente mejorar nuestro conocimiento. Podemos nosotros impulsar y profundizar en los conocimientos de esto que queremos ser creativos. Cuando nosotros no solamente tenemos un conocimiento profundo en lo que queremos crear, sino que nos obsesionamos con esa solución que queremos implementar y podemos nosotros lograr relajar nuestras neuronas a través de un sueño reparador, créanme que vienen los eurekas, como vino en alguna oportunidad ese Yesterday de los Beatles. Realmente la creatividad es algo apasionante y que todos podemos impulsarlo con nuestros equipos. Si hablamos de la percepción del riesgo, la percepción del riesgo es subjetiva. Todos vivimos una realidad. Por ejemplo, miremos cómo el papá está jugando con su bebé. El papá mira a su bebé desde esa altura, ¿verdad? Pero el bebé percibe que está volando mucho más alto. Pero miren cómo lo ve la mamá. La mamá lo ve casi llegando a las nubes. Realmente nosotros no podemos decir que un riesgo el trabajador lo va a percibir de la misma manera como lo percibe el compañero. Realmente nosotros tenemos una percepción de acuerdo a las diferentes vivencias que nosotros hemos vivido. Realmente cada persona percibe la realidad de acuerdo a sus memorias. Por eso es importante que tengamos claro que el neuroliderazgo se vive en forma individual. No es algo que se puede decir y que a todos le puede funcionar de la misma manera. ¿Qué es la memoria? La memoria es cómo nosotros podemos decir que son la forma o la capacidad para guardar, codificar y almacenar la información del pasado. Realmente la memoria es importante porque nosotros no podemos pretender recordarnos de todo lo que sucedió. Cuando nosotros tenemos un recuerdo, lo traemos de eso que grabamos. Realmente la memoria de trabajo está centrando la atención en el aquí y el ahora. Tiene unas características que son muy, pero muy importantes. Es efímera, el almacenamiento es temporal y la capacidad de la memoria de trabajo es muy pequeña. Por eso es importante que los trabajadores tengan claro y los líderes cómo vamos a transmitir ese procedimiento de trabajo seguro para que se grabe en la memoria de largo plazo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que para dar una capacitación, para dar una instrucción, es importante que lo hagamos en las primeras horas del día. Es importante que no tengamos más de 7 datos, porque nuestra memoria no va a asimilar. El neuroaprendizaje no se va a llevar a cabo si nosotros no sabemos manejar el tema de la memoria de trabajo. Esa es la memoria que nos lleva al nuevo conocimiento y dependiendo de la relevancia y dependiendo
de la importancia de este conocimiento, así se grabará o no en nuestra memoria de largo plazo, para que nosotros podamos ejecutar esa tarea crítica de la forma adecuada, para que nosotros podamos poner en práctica esa formación que nos dio el líder. Realmente nosotros somos los que tenemos que llevar ese neuroaprendizaje al interior de las organizaciones. Basándonos en estos conocimientos, logramos resultados óptimos, logramos que el trabajador tenga claro cómo puede hacer su tarea sin arriesgar su vida. El control inhibitorio es otra función superior que nos permite inhibir ese comportamiento inadecuado que nos dicta esa amígdala, esa emoción cuando nos da rabia que alguien nos deje solos, cuando nos da rabia que alguien nos grite. Nosotros podríamos actuar de una manera inadecuada, pero gracias a esa función superior del control inhibitorio nosotros podemos moderar ese comportamiento. Nosotros podemos inhibirnos en la conducta cuando vemos un riesgo frente a nosotros. Por eso nosotros tenemos esa facultad que nos ayuda a comportarnos en forma adecuada. La cognición social, el cerebro es social, nosotros ya lo sabemos. Debemos tener la cognición social que no es más, como lo decía Daniel Roth, que aplicar un modelo social de estatus, certidumbre, autonomía, relaciones y conexiones. También la justicia y la equidad. Si queremos ser unos buenos neurolíderes tenemos que ser justos y equitativos. Debemos saber regular esa emoción. Lo más importante en la teoría de la mente y en la empatía es esa empatía cognitiva que nos permite inferir qué siente nuestro compañero, cómo está ese trabajador que va a hacer una tarea de alto riesgo para poder saber si puede hacer o no esa tarea. Nosotros no vamos a contagiarnos con esa emoción, pero sí podemos reconocerla. La flexibilidad cognitiva es otra función importantísima de nuestro cerebro. Nos permite adaptar nuestro comportamiento, nuestro pensamiento a situaciones cambiantes como pasó con la epidemia del COVID. Miren cómo la gestión del cambio en las organizaciones para algunos fue una oportunidad, para otros fue una amenaza. La neurociencia nos aporta muchísimas cosas. Nos aporta mucho para las competencias del líder. Por ejemplo, conocer la neuroplasticidad cerebral, que podemos cambiar esas memorias grabadas. Conocer el perfil motivacional para los bancos de datos, para los bancos de incentivos. Conocer cuál es el tipo de personalidad desde la neurociencia, si es un SIC, si es un SAC, si es un inhibidor del comportamiento o un activador del comportamiento. Saber tomar decisiones, utilizar la teoría de la mente. No nos sirve ponernos a llorar con el trabajador. Realmente las ventajas del neurolíder son muchas. Saber aprovechar los dos sistemas. El sistema cortical consciente cuando podemos razonar, evaluar y ser pausados, ser conscientes, tener voluntad, lograr el control inhibitorio, gestionar esa atención en forma focalizada, motivar a nuestro trabajador, hacer que gaste más energía con tal de conseguir el objetivo, planificar, tomar decisiones, tener esa capacidad de autoevaluarse, esa flexibilidad cognitiva, realizar esas tareas complejas y esa neuroplasticidad que nosotros podemos manipular. Vamos a ser también instintivos cuando tengamos que salvarnos de una situación de peligro. Nosotros podemos interactuar entre ese sistema automático y ese sistema cortical. Nosotros no siempre vamos a ser automáticos. Muchas veces por ese comportamiento automático se mata a nuestro trabajador. Porque esas memorias, porque lo hizo bien una vez, a veces también pueden fallarle. El atajo y la velocidad no son buenas consejeras. Por eso hablemos de la neuroseguridad laboral. Es aplicar el conocimiento del cerebro a esos procesos para la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales. La evolución del mundo ha evolucionado desde la Revolución Industrial 1, la Revolución Industrial 2 y la Revolución Industrial 3. Las máquinas de vapor y toda la máquina reemplazó la mano de obra, reemplazó el trabajo artesanal. La industria, la electricidad, los computadores, la conectividad nos llevaron a tener empresas más productivas. Pero el mundo hoy, muchas veces no sabemos cómo hemos evolucionado. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos compañeros que son robots. Sabemos que Sofía llegó al mundo de la Revolución Industrial 4.0
para comportarse como nosotros los humanos. Es capaz de tomar decisiones, es capaz de tener percepción. Sin embargo, quiero decirles a todos que no nos preocupemos. Ni Sofía ni los robots van a poder tener nuestra teoría de la mente. No van a poder inferir cómo se comporta nuestro trabajador, qué cree, qué siente, cómo está. No podemos llegar a percibir esas emociones. Por eso la evolución de la seguridad también ha hecho una gran visión. Primero empezó con la seguridad tipo 1, donde esa seguridad reactiva buscaba las causas de los accidentes. Luego avanzó a la seguridad tipo 2 de una forma proactiva, donde lo importante era hacer la mayor cantidad de cosas posibles bien para evitar que las cosas salieran mal. Ahora estamos hablando del futuro de la seguridad, una seguridad que está basada en la gestión cerebral. Por eso algunos investigadores, como el doctor Efraín, hablan de ese método, ese modelo de Safety Brain 5, donde dice que gestionar el cerebro nos ayuda a tener productividad y seguridad. Vemos los pilares del neuroliderazgo. Un neuroliderazgo está comprometido cuando tenemos ese compromiso y esa motivación y esa confianza en nuestros equipos. Son los pilares que nos ayudan a ser nuevos neurolíderes. Son esos líderes que pueden gestionar esas emociones motivadas por la amígdala a través de nuestro cerebro prefrontal. Las emociones no podemos controlarlas. Son más rápidas que nuestro pensamiento, que nuestro sentimiento. Realmente esa sensación la tenemos que saber gestionar. Por eso, esos beneficios del neuroliderazgo son enfatizar, fortalecer esas funciones superiores, esas funciones ejecutivas y tener claro que la realidad mía es diferente a la realidad tuya, que la percepción no es igual entre un trabajador y el otro, que la clave de la cultura de la seguridad es la neuroplasticidad cerebral. Lo que Eric Kandel se ganó el premio Nobel, porque gracias a esa neuroplasticidad podemos modificar las memorias, podemos tener neuroaprendizaje, podemos modificar nuestro comportamiento. Por eso, para cambiar comportamientos, no solamente vamos a usar el conocimiento del cerebro con la corteza dorsofrontal, dorsolateral, orbitofrontal y el núcleo accumbens a través de la motivación. Vamos a tener una visión de todos, que es que no haya más muertes, es salvar esas vidas. No importa que a veces los resultados no sean como los que esperamos. Vamos a basarnos en estos dos pilares del neuroliderazgo y la neurotecnología. Vamos a ser objetivos con estas herramientas de la industria 4.0. Fíjense que con el neurofeedback podemos predecir si un trabajador objetivamente puede o no hacer una tarea crítica. Podemos modular ese comportamiento peligroso. Podemos ver esas ondas y podemos de una forma voluntaria cambiar esas deficiencias. A través de la realidad virtual podemos aumentar la conciencia en la seguridad y salud en el trabajo. Yo puedo contarles que a través de mi propia experiencia, cuando me coloqué ese dispositivo de realidad virtual, siempre me dije, no voy a asustarme porque yo estoy en un terreno seguro a ras del piso. Y quiero contarles que cuando me decían, da un paso adelante, doctora Marla, no fui capaz. El cerebro, las emociones y la amígdala se superponen a la razón. Por eso hay que empezar a ser esos neurolíderes para entrenar nuestras funciones que nos permitan actuar con la razón, no con la emoción. Estas son las estadísticas y los resultados de la utilización de estas neuroherramientas, de esta realidad virtual. Mira cómo en la manufactura y en la construcción se impactó la accidentalidad. En el 2016 un 22% en manufactura, hasta un 8% en el 2019. En construcción de un 35% a un 19%. Miren cómo la conciencia de seguridad y salud en el trabajo se aumentó en un 72%. Y la realidad virtual cada vez más estamos haciéndola. ¿Cómo vamos a salvar vidas? ¿Cuál vida vamos a salvar hoy? ¿Qué paso estás dispuesto a dar hacia atrás, hacia el siglo XVIII, hacia el siglo XIX o hacia el siglo XXI? Quiero darles a todos las gracias y vamos a abrir el paso para las preguntas.
Doctora Marla, muchas gracias por este importante taller que nos has regalado el día de hoy, por esa información tan importante y tan pertinente para todos nuestros asistentes. Bueno, tenemos acá algunas preguntas. Igual yo, como siempre, los invito, si tienen algún comentario, alguna inquietud, recuerden que en el icono de preguntas nos pueden dejar todos sus comentarios para que la doctora Marla muy amablemente nos regale las respuestas. Bueno, doctora, por acá nos preguntan, ¿qué clase de atención, qué tipo de memoria y qué parte del cerebro se utiliza en el momento de una emergencia? Bueno, cuando hay una emergencia, quien toma el protagonismo es el cerebro reptil, el cerebro que nos ha permitido supervivir. Es decir, la supervivencia del ser humano ha sido gracias a ese cerebro que vive en el presente, que actúa de acuerdo a nuestro sistema automático. Nosotros nos pasamos y debemos tener una preparación formal, una preparación donde hagamos entrenamiento a diario, para que en ese momento en que ese miedo, esa emoción llega en un momento de emergencia, nosotros podamos actuar, ya sea huyendo, haciendo lo que tenemos que hacer o poniendo en práctica esas memorias que están en la parte emocional. Es decir, quien funciona en una emergencia es el cerebro reptil, el que nos ayuda a supervivir en ese momento. La supervivencia de nosotros está en juego. No podemos decir que vamos a empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué era lo que nos había dicho el profesor cuando estábamos ante la emergencia? ¿Para dónde tendré que coger? ¿Será que aquella puerta es más ancha que esta? El pensamiento ya cobra un lugar secundario. Lo que actúa es la emoción, ese estrés para poder nosotros huir o para actuar de acuerdo a esos conocimientos que debemos tener bien orientados en nuestra memoria de largo plazo. Perfecto, doctora. Bueno, y referente a esa misma pregunta también nos dicen, en ese sentido, los simulacros, ¿en qué ayudan? Los simulacros ayudan muchísimo porque son los que van a fijar esos hábitos o esa automatización del cerebro. Cuando nosotros hacemos una formación, tenemos que tener en cuenta que aparte de esa motivación por aprender, aparte de esa atención focalizada, ese aprendizaje tenemos que ponerlo en práctica, porque el cerebro sí o sí va a llevar eso a automatizarlo, va a llevar a economizar energía, porque no podemos estar siendo conscientes todo el día. Nosotros no podemos montarnos en nuestro carro y decir, bueno, la primera clase era meter el cambio, poner el interruptor, poner la luz. Todo lo hacemos en forma automática. Pero para poder hacerlo en forma automática y en forma segura, es importante los simulacros y el entrenamiento, con una buena supervisión, porque si nosotros hacemos esos entrenamientos sin una supervisión de ese neurolíder, nosotros podemos estar grabando esas memorias que luego van a ser hábitos, que luego van a ser automatizadas por nuestro cerebro en una forma inadecuada. Perfecto, doctora. Bueno, doctora, por acá Claudia Peláez nos pregunta, en este tiempo donde los trabajadores están en trabajo en casa, ¿cómo se puede estimular cognitivamente las conductas y las emociones en forma positiva? Bueno, el trabajo en casa ha traído una serie de cambios a lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? El cerebro es social, siempre ha sido social. El trabajo en casa, incluyendo, al principio teníamos la emoción de poder estar con nuestros seres queridos, de no separarnos 8 horas y poder compartir ese espacio con nuestras familias. El hecho de que nosotros estemos trabajando en casa no significa que esos líderes que forman parte de la organización no compartan esa parte social. La parte virtual no nos deja que nos abracemos, pero sí podemos hacer actividades virtuales donde interactuemos, donde podamos hacer ejercicios, donde podamos hacer, inclusive ya nosotros vemos cómo celebran la Navidad, celebran los cumpleaños cantando el Happy Birthday desde cada una desde sus casas. No significa y no es sinónimo de la virtualidad de que vamos a estar solos en casas. Siempre vamos a conocer qué motiva a nuestro trabajador, siempre vamos a realizar unos programas especiales para que ellos se sientan que forman parte de la organización y teniendo claro que en este momento de emergencia prima o es prioridad el preservar la vida.
que toda esa necesidad de relacionarnos, de abrazarnos, de compartir socialmente, lo vamos a hacer a futuro. Pero no podemos desconectarnos con solo trabajo, sino que podemos seguir intercomunicándonos a través de este avance de la tecnología. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, por acá seguimos revisando el chat para seguir contestando sus preguntas. Doctora, hoy en día muchas personas sufren de insomnio. ¿Qué pueden hacer las personas para mejorar el dormir mejor y de qué manera esto afecta al cerebro? Bueno, yo en el transcurso de la charla les contaba que una de las formas que nosotros tenemos para ser creativos, para solucionar problemas, es a través de la relajación de nuestras neuronas. El sueño es fundamental para el neuroaprendizaje. Cuando nosotros tenemos un trabajador y vamos a hacer un procedimiento de trabajo seguro, tenemos que tener en cuenta lo que ya habíamos hablado de la memoria de trabajo y su capacidad, que no podemos permitir o pretender que en un día nos vamos a aprender todo el procedimiento. Pero también es importante decirles que después de implementar cualquier formación, cualquier instrucción, es importantísimo sellar ese conocimiento en la memoria de trabajo a través del sueño, de la relajación neuronal. El insomnio puede ser producido por múltiples causas, pero lo que siempre va a favorecer el sueño va a ser el ejercicio, que nos lleva a tener una vida más saludable. El ejercicio nos ayuda a liberar esos aumentos de ese cortisol que nos produce ese estrés que nos daña. Y dos, tener una dieta saludable. Independientemente de la causa de ese estrés, que puede ser, por ejemplo, por una disfunción en la parte del sueño, lo que nosotros llamamos que tienen una somnografía anormal, es decir, que la persona no logra relajarse porque tiene problemas a nivel respiratorio, o si tiene problemas de ansiedad, o si tiene problemas de estrés o de depresión, todo eso puede influir, pero lo que sí es sinónimo para todos es tener unos ejercicios que nos permiten aumentar nuestra capacidad, que nos permiten tener un sueño más reparador y una dieta más saludable, así como también practicar algunos de los métodos modernos, como por ejemplo lo que sabemos, la relajación, esa relajación consciente que todos conocemos. Existen muchos métodos, pero definitivamente el sueño es una de las cosas más importantes para tener un trabajo seguro y para tener un neuroaprendizaje adecuado. Perfecto, doctora. Y referente a ese tema, Nelly pregunta, doctora, usted mencionó algo del sistema burnout. ¿Qué lo provoca y cómo prevenirlo? Bueno, burnout definitivamente es cuando la persona ha tenido, normalmente los neurolíderes y los seres humanos tenemos un nivel mínimo de estrés que tenemos que tener para poder actuar. No podemos pretender que una persona que está dormida en medio de nuestra organización va a hacer una tarea. Ninguna, ni siquiera la más leve, la más simple, la más sencilla. Debe tener un mínimo de nivel de estrés que lo lleve a el movimiento, ¿verdad? Pero también hay un máximo nivel permitible, es decir, donde es en ese rango donde podemos tener nuestro trabajador para que esté activado, pero que el máximo permitible no lo lleve a desarrollar un estrés crónico. El burnout no es más que un estrés crónico cuando el trabajador ha mantenido unos niveles al máximo, incluso ha sobrepasado esos niveles máximos. Nosotros podemos decir que a veces el trabajador puede ser resiliente, es decir, se acostumbra a trabajar en esos niveles y no llega a un burnout. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de conocer que ese trabajador no puede desarrollar la resiliencia, que ese trabajador está trabajando de una forma por encima de sus límites, nosotros vamos a llevar a ese trabajador a que se funda, a que ya pierda el interés por el trabajo e incluso pueda tener enfermedades relacionadas graves con el estrés o incluso a perder la vida. Perfecto. Doctora, ¿nos podrías regalar un ejemplo de un ejercicio para el insomnio? Bueno, realmente nosotros decimos que respiramos, pero no es cierto. Es importante
controlar nuestros pensamientos. A veces pensamos cosas y no somos conscientes de lo que estamos pensando. Para poder nosotros tener un control antes de acostarnos a dormir, yo acostumbro a decirme a mí misma, bueno, ¿qué me preocupa en este momento? No, me preocupa que no voy a tener listo el informe para dentro de 5 días y el jefe se va a molestar y me va a despedir. Luego me pregunto, bueno, ¿qué tan cierto es que el jefe te va a despedir si no tienes el informe? De 1 a 10, Marla, bueno, de 1 a 10 yo diría que un 5 porque el jefe me necesita. Ok. ¿Y qué tan grave sería para ti que ese jefe te despidiera? ¿Vas a poder conseguir otro trabajo? ¿No te vas a volver a recuperar nunca más? ¿Vas a estar en tu casa? Es decir, hacer una racionalización de lo que me preocupa antes de dormir. 2, tener una dieta, por lo menos no comer después de las 6 de la tarde. Realmente, cuando nosotros hacemos que nuestro metabolismo funcione hasta tarde en la noche, ese metabolismo nos va a tener mayor consumo de energía y nosotros vamos a estar más agotados. Realmente el mindfulness nosotros conocemos que es respirar conscientemente, respirar profundamente por la nariz, concentrándonos en nuestra respiración. No mirar ni enjuiciar nuestros pensamientos. Nosotros podemos hacer el ejercicio de valorar y hacer un análisis de lo que nosotros estamos sintiendo y posteriormente hacer el mindfulness, dormir después de haber visto nuestros pensamientos, visto nuestras sensaciones, concentrándonos en nuestra respiración. Eso es básico, también estimular la melatonina, apagando las luces, no teniendo distractores como el televisor. Muchos tenemos el televisor metido dentro del cuarto y realmente no es favorable para el sueño, sobre todo para las personas que tienen alguna preocupación que no los deja ir a la cama y conciliar el sueño. Perfecto, doctora Marla. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Te cuento que por acá nuestros asistentes están muy contentos con haberte tenido en este espacio tan importante. Nos están dejando bastantes comentarios. Por acá Lidia Marina nos dice felicitaciones, excelente expositora y tema es fascinante. Por acá también nos dicen muchas gracias, aplausos virtuales para la doctora Marla. Gracias a todos por sus comentarios tan lindos. Aquí estamos porque compartir el conocimiento es algo muy importante. Quiero que todos sepamos que hacer algo distinto nos puede traer resultados distintos, porque acordémonos que cuando hacemos la misma cosa siempre los resultados van a ser los mismos y no podemos desaprovechar estas herramientas que nos trae la industria 4.0. Claro que sí, así es, doctora. Y bueno, nuevamente gracias por acompañarnos el día de hoy con este importante tema. Para nuestros asistentes, por supuesto, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Doctora Marla, que tengas un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y a todos también, como siempre, yo los invito a que participen en todas las acciones educativas que hemos programado esta semana para todos ustedes. Visualicen el cronograma, inscríbanse y participen, que tenemos talleres bastante importantes. Recuerden que ahorita a las 2 de la tarde tenemos nuestro laboratorio educativo en teletrabajo. Ya vamos llegando al módulo 19, ya nos falta una sesión y terminamos. A las 5:30 de la tarde tenemos nuestro Muévete y Contágiate de Prevención. Entonces, invitados todos a que participen en estos importantes talleres web. A todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz almuerzo y, por supuesto, una feliz tarde.